Hola, buen día. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la sentencia C030 del 2023, una sentencia que tiene como norma acusada en sus artículos 1 y 2 lo que es la Ley 2094 de 2021, una ley que fue expedida con el fin de dar cumplimiento a un fallo bastante conocido como es el fallo Petro versus Colombia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que causó un gran impacto en el derecho o en el régimen disciplinario a partir de la conformación de un modelo distinto de investigación y juzgamiento de servidores públicos, un cambio a cargo de la Procuraduría General de la Nación. En su artículo 2, que cabe mencionar la titularidad de la potestad disciplinaria, funciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación e independencia de la acción. Esta sentencia nos marcó o se toma como decisiones varias situaciones importantes que cabe mencionar, como lo es el hecho de que se declara la inexequibilidad de las expresiones jurisdiccional y jurisdiccionales, como también la exequibilidad condicionada del artículo 1 de la misma ley, donde dice que las decisiones sancionatorias de destitución, suspensión e inhabilidad no pueden quedar ejecutoriadas ni ser ejecutables sin que su determinación final la dé un juez. También encontramos lo que es la exequibilidad condicionada de los artículos 13, 16 y 17 de la misma ley, en el entendido en que las funciones que ejerce la Procuraduría General de la Nación son de naturaleza administrativa y no jurisdiccional. Y así también encontramos la exequibilidad condicionada del artículo 54 de la misma ley, en el entendido que el recurso extraordinario de revisión opera solamente cuando se impongan sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a servidores públicos de elección popular, de tal forma y para el caso, el disciplinado podrá ejercer todas las actividades que estime pertinentes a su defensa, en este caso por el medio de control, de nulidad y restablecimiento del derecho. Todas estas decisiones que se toman, se dice que todo esto lo que causó fue un remedio constitucional que armoniza y materializa los principios y evita un vacío regulatorio, evitando poner en riesgo lo que es los intereses superiores relacionados con la eficiencia y transparencia de la función pública. ¿Qué es lo que busca esto? La lucha contra la corrupción que tanto afecta a nuestro país. A través de lo manifestado anteriormente es importante señalar la importancia del derecho disciplinario en Colombia. Y si bien es grande la contribución que se ha hecho al derecho disciplinario desde sus inicios, ha contribuido de manera importante lo que es la academia, la jurisprudencia, la doctrina de la Procuraduría General de la Nación en busca de ese perfeccionamiento normativo, iniciando desde la Ley 200 de 1995, pasando por la Ley 734 de 2002, que ahora desemboca el Código General Disciplinario, y compuesto por las leyes eh, 1952 de 2019 y la 2094 de 2021. Y es así como el derecho disciplinario se ha convertido en esa herramienta primordial que busca regular el actuar de los funcionarios del Estado. Funcionarios que tienen un deber de servir a la comunidad y esto al mismo tiempo los hace responsables de proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, en su honra, en sus bienes, en creencias y demás libertades y derechos. Esto con el fin de hacer cumplir los deberes sociales del Estado y de los particulares. Y de esta manera el derecho disciplinario de la actualidad es uno de los primeros referentes de justicia, pues en las últimas décadas es uno de los instrumentos más eficaces en la lucha contra la corrupción y la ineficacia administrativa que tanto afecta a nuestro país, y su ejercicio prolífico ha significado no solamente la salvaguarda de la función pública, sino también la necesidad de seguir afinando sus postulados
para dar de un talante propio y especial dentro del ámbito sancionador del derecho disciplinario. Respecto a los hechos o antecedentes de la sentencia C-030 de 2023, nos remitimos al ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, cuando unos ciudadanos presentaron demanda en contra del inciso segundo del artículo primero de la Ley 2094 de 2021, por medio de la cual se reforma la Ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones, sustentándose la demanda en tres apartes. Primero, pretendiendo demostrar el desconocimiento del artículo 93 de la Constitución Política, que habla sobre la prelación de los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos, y el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, alegando los demandantes el otorgamiento de funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación, ya que no cumplían con los estándares internacionales de la protección de los derechos políticos, es decir, la garantía que los funcionarios de elección popular solo pueden ser retirados de su cargo en virtud de una condena impuesta por un juez competente y no por disposición de un ente que ejerce la potestad disciplinaria sobre los mismos. En un segundo aparte se argumenta la vulneración del artículo 29 de la Constitución Política, artículo que habla sobre el debido proceso, y el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que argumentan que la Procuraduría General de la Nación no tiene dentro de sus competencias la facultad para juzgar ni condenar penalmente. Eso le correspondería a otra instancia judicial como lo es el juzgado competente, es decir, no tiene funciones jurisdiccionales. En el tercera parte se argumenta la vulneración del artículo 116 de la Constitución Política por no cumplir con el presupuesto de excepcionalidad, ya que dichas funciones las toma la Procuraduría General de la Nación, convirtiéndose en regla general y no en una excepción. Por tanto, el tribunal advirtió la necesidad de integrar la unidad normativa de los artículos 1, 13, 16, 17, 54, 73 y 74 de la Ley 2094 de 2021, con la finalidad de evitar que un eventual fallo de inexequibilidad resultara inocuo y de garantizar la coherencia del ordenamiento jurídico, el debido proceso y los demás principios constitucionales. Por parte de la Corte, se consideró que en este caso no operaba la cosa juzgada, teniendo en cuenta que se presenta un nuevo texto normativo y de valoración constitucional propendiendo un renovado modelo disciplinario y por cambios relevantes en los precedentes nacionales e interamericanos sobre el alcance de la protección al derecho político a elegir y ser elegido. Asimismo, la Corte determinó si las normas objeto de estudio desconocieron los artículos 29, 40, 93, 116, 118, 277 de la Constitución Política y los artículos 8 y 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tomando en cuenta si la asignaron de funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación para efectos del ejercicio de la acción disciplinaria, si se cumplía con los presupuestos constitucionales. También se tuvo en cuenta si la imposición de sanciones por parte de la Procuraduría satisfacía el estándar de reserva judicial frente a los servidores de acción popular y si se cumplía con la garantía del principio de juez natural. En su análisis, la Corte tuvo en cuenta la jurisprudencia precedente en materia de atribución de funciones jurisdiccionales a autoridades administrativas, como también al ejercicio de las funciones sancionatorias de la Procuraduría General de la Nación respecto de servidores de elección popular, las decisiones del Consejo de Estado y de la Corte con fundamento en la necesaria armonización entre la jurisprudencia y el régimen constitucional interno, determinando que la imposición de sanciones de destitución, de suspensión e inhabilidad a servidores públicos de elección popular requeriría de la intervención de un juez
todo con fundamento en la interpretación evolutiva, en el desarrollo de las garantías reconocidas a servidores públicos de lesión popular ante las sanciones, la protección reforzada conforme al fallo Petro Urrego versus Colombia, siendo la misma respetuosa de su precedente. Teniendo en cuenta las conclusiones de la sentencia C-030-2023, que analiza la constitucionalidad de la Ley 2094 del 2021, ha generado importantes implicaciones en el sistema de justicia y en la regulación de los servidores públicos en Colombia. La Corte Constitucional ha establecido un cambio en el proceso de imposición de sanciones disciplinarias a los funcionarios de elección popular, lo cual se espera que tenga un impacto significativo en la lucha contra la corrupción y otros delitos cometidos por, por dichos servidores públicos. Además, la exhortación al Congreso para la adopción de un estatuto de los servidores de elección popular indica que se están considerando cambios más amplios en la regulación de funcionarios públicos en el país. La sentencia se fundamenta en 3 argumentos presentados en una demanda de acción pública de inconstitucionalidad. En primer lugar, se argumenta que la ley desconoce el principio de prelación de los tratados y convenios internacionales de derechos humanos ratificados por el Congreso, en particular en el artículo 93 de la Constitución Política de Colombia y en el artículo 23, inciso segundo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los demandantes sostienen que la ley otorga funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación, lo cual no cumple con los estándares internacionales de protección de los derechos políticos, pues esquivar el pedido de la demanda constituye omisión porque con ella se busca evitar encarar el problema constitucional de fondo que antecede a la demanda de inconstitucionalidad. Determinar la manera en la que la Corte Constitucional debe armonizar los alcances de los artículos 8 y 23, inciso segundo, de la Convención Internacional de Derechos Humanos con los mandatos impuestos en los artículos 277, inciso sexto, y 278, inciso primero de la Constitución. Luego de la aprobación de la sentencia en el caso de Petro Urrego versus Colombia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la resolución de supervisión y cumplimiento aprobada por la misma corporación. En segundo lugar, se alega la vulneración del derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política y en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se argumenta que la Procuraduría General de la Nación no tiene competencia para juzgar ni condenar plenamente, ya que eso corresponde a una instancia judicial distinta. En tercer lugar, se señala la violación del artículo 117 de la Constitución Política, que establece el principio de excepcionalidad en la imposición de sanciones. Según los demandantes, la Procuraduría General de la Nación asume funciones que deben ser excepcionales como regla general, lo cual no cumple con los requisitos de excepcionalidad establecidos por la Constitucional. Cabe resaltar además que una interpretación armónica en el artículo 49 del Decreto de Ley 2067 de 1991 ha precisado que aún después de producido el fallo se pueden invocar nulidades imputables directamente al contenido de la decisión, ya sea a petición de parte o de manera oficiosa. La argumentación para alegarla es el siguiente y debe tratarse de irregularidades notorias, flagrantes, significativas y trascendentales en la vulneración del debido proceso. El incidente de nulidad no constituye una instancia adicional, por lo que no puede pretenderse reabrir un debate concluido. Corte Constitucional Auto A 167 de 2013. La Corte Constitucional, mediante sentencia C-30 del 2023, declaró la inexequibilidad en las expresiones jurisdiccionales y ejecutoriadas contenidas en el artículo primero, 54, 73 y 74 de la Ley 2094 del 2021 y declaró
la exequibilidad condicionada en los artículos 13, 16 y 17, en el entendido de que las funciones de Procuraduría General de la Nación. Para finalizar, la Corte Constitucional consideró que la cosa juzgada no opera en este caso, dado que se trata de un nuevo texto normativo y se había producido cambios relevantes en los criterios de protección de los derechos políticos a nivel nacional e internacional. Asimismo, se realizó un análisis de las normas en cuestión a la luz de los artículos 29, 40, 93, 116 y 217 de la Constitución Política, y así como en los artículos 8 y 23, inciso segundo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte concluyó que las normas objeto de estudio atribuían funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación para efectos de acción disciplinaria, lo cual requiere cumplir con los presupuestos constitucionales. También se determinó que la imposición de sanciones por parte de la Procuraduría debe cumplir con los estándares de reserva judicial y garantizar el principio de juez natural. Las funciones jurisdiccionales asignadas a la Procuraduría General de la Nación son contrarias a la Constitución. La determinación final de la sanción de destitución, suspensión e inhabilidad a funcionarios de elección popular corresponden al juez contencioso administrativo después de agotarse el procedimiento a cargo de la Procuraduría. Se exhorta al Congreso para adopción de un estatuto de los servidores de elección popular, incluido el régimen disciplinario especial.